El ejercicio 3 se llama exponencial con base negativa. Me dice sea f de x igual menos 2 a la x, completar la siguiente tabla. La base es aquello cuyo exponente es x. Por ejemplo, en este caso la base es menos 2. Y el ejercicio me da una tabla con valores de x y ustedes tienen que completar los valores de menos 2 elevado a ese valor de x. Para eso, acá al costado les hice algunos cálculos para repasar. Si yo tengo menos 2 a la 0 me va a dar 1, menos 2 a la 1 me va a dar menos 2, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, eso es 4, negativo por negativo, positivo. Y después, menos 2 al cubo es menos 2 por menos 2 por menos 2 me va a dar menos 8. Tienen que tener mucho cuidado con los signos acá. La conclusión de esos 4 cálculos que les acabo de mostrar es que cuando el exponente es negativo, cuando el exponente es impar y la base es negativa, el resultado me queda negativo. Es por eso que si yo hago menos 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1. Menos 2 a la 1 es menos 2, menos 2 al cuadrado es 4, menos 2 al cubo es menos 8, menos 2 a la cuarta es 16, menos 2 a la quinta es menos 32 y menos 2 a la 8 es 256. En el ejercicio anterior habíamos puesto 64 en un error, es 256. Y por otro lado tengo que menos 2 a la menos 1 me queda menos un medio. Menos 2 al cuadrado me va a quedar un cuarto. Menos 2 al cubo me va a quedar menos un octavo. Acá me va a quedar un 16avo, menos un 32avo. Y acá me va a quedar 1 sobre 256. 1 sobre 256, como habíamos dicho, es un número muy cercano al 0. Fíjense qué es lo que pasa acá. Voy teniendo un resultado positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Y lo mismo del otro lado, ¿sí? Esta es una función que va oscilando de positivo a negativo. No me va a quedar la misma forma que me quedaba acá, ¿sí? Donde era siempre positivo y cada vez más grande, ¿sí? Después nos dice, ¿qué sucede con el valor de menos 2 elevado a la 1 medio? ¿Podría definirse la función f de x igual menos 2 a la x como una función continua para todos los números reales? ¿Fallaría en algún valor, en más de uno? Bien, nosotros habíamos visto por las propiedades de la potenciación que elevar a la 1 medio era hacer la raíz cuadrada. Y no se puede hacer la raíz cuadrada de un número negativo. Por ende, esta función, f de x igual menos 2 a la x, no es una función continua porque no puede evaluarse en todos los valores de x. No puede evaluarse, por ejemplo, en x igual 1 medio. Bien, y para terminar este ejercicio es muy importante dejar en claro que menos 2 elevado a la x es distinto que menos 2 a la x. Menos 2 a la x, acá la x está afectando solo al 2, ¿sí? Esto es como hacer menos 2 a la x. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante que presten atención a los signos y a los paréntesis.